Ariel Grunwald, Happy New Year, ¿cómo estás? Happy New Year, bien, contento. Qué alegría que estés acá. Oigan, está fuertísimo el programa, ¿eh? Sí. 6 preguntas que se tienen que hacer todos para empezar el año con intención y no en piloto automático. 6 preguntas que les vamos a hacer ustedes para que las piensen, para que este año no sucedan las cosas por accidente, sino porque ustedes las diseñaron. Ariel Grunwald, ¿cómo estás? Bien, es interesante que generalmente en Año Nuevo, que es la época para nosotros por lo menos de invierno, que si uno mira la naturaleza está invernando, está mirando hacia adentro, no está mirando hacia afuera, se está proyectando hacia adentro, no se está proyectando hacia afuera. No a hacer nuevos compromisos, sino a cuestionar y a poner en tela de juicio los que ya hemos tomado, las cosas que ya hay, hacer una situación mucho más introspectiva de contabilidad de nuestra vida, más que hacer una lista de Santa Claus para pedir 1000 cosas nuevas, adquirir nuevos compromisos, nuevos pactos, etcétera. Y la realidad es que arrancar un nuevo año, un año nuevo bueno, tiene mucho más que ver con irse para adentro que irse para afuera. Justo antes de que entrábamos al aire te estaba contando que como que la vida a mí me regaló este año por un tema del registro civil chileno. Me cancelaron mi pasaporte un día antes de un viaje y acabé teniendo entre comillas que quedarme solo 2 semanas y los acabé teniendo en Año Nuevo. Pasé Año Nuevo solo, pasé Navidad solo, pasé los primeros días de enero solo. Y fue lo más maravilloso que me podría haber pasado porque es realmente la invitación, es para adentro, no es para afuera. Entonces le invito a todos los que hicieron como compromisos, pactos, resoluciones, deseos, programaciones, mapas, etcétera, antes de largarte como un loco a querer cosas nuevas, a adquirir cosas nuevas, a intentar generar logros nuevos, es muy importante ver cuál es la base desde donde estamos partiendo. Tiene que ver con mirarnos nosotros hacia adentro, con regresar a ti. Y regresar a ti tiene que ver con voltear la mirada hacia adentro y darnos cuenta un poquito dónde estamos parados, cómo nos estamos sintiendo, qué está sucediendo en nuestro interior. Y idealmente hacernos un poquito conscientes de cómo es que lo que está pasando afuera en nuestra vida es un poquito un reflejo de lo que está pasando adentro. Necesitamos aprender a hacer esa conexión. 100%. Necesitamos aprender a hacer la conexión de, a ver, qué es lo que está pasando en mi vida y cómo eso está conectado con lo que está pasando adentro de mí, en mi mundo interno. En mi autoimagen, en mi sentido de merecimiento, en mis patrones de pensamiento, en la forma en que me hablo a mí misma o a mí mismo, en la forma en que estoy tratándome a mí y a mi cuerpo, en los vínculos y las relaciones que estoy teniendo y la forma en que las estoy teniendo, porque las relaciones no necesariamente son tóxicas, intrínsecamente tóxicas per se, sino que muchas de las relaciones tóxicas de nuestra vida es la persona no es tóxica, pero el formato desde donde nos estamos relacionando con esa persona es lo tóxico. Entonces no es que tenemos que cambiar a la persona, tenemos que cambiarnos a nosotros y el lugar desde donde nos relacionamos. Entonces la invitación es mucho de regresa a ti, regresa a ti, regresa a tu centro, regresa a tu ancla, regresa a ti. A ver, entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? Algo que siento que me ayuda mucho a mí personalmente y que he visto que ayuda a muchas otras personas es empezar a imaginarte, bueno, espero que todos los que nos están escuchando tengan al menos una persona en su vida a quien aman profundamente. Puede ser un hijo, una hija, puede ser una abuela, una mamá, un papá, puede ser un amigo, puede ser un novio, una novia, puede ser un esposo, esposa, lo que sea. Pero cuando hay alguien a quien amamos profundamente en nuestra vida, eso nos da mucha perspectiva de cómo deberíamos gestionarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, no sé, digamos que por ejemplo, si mi hijo, gracias a Dios, van todos los días contentos al colegio. O sea, y a mí me sorprende porque yo fui casi todos los días miserable al colegio, cuando yo iba. Pero si no fueran contentos al colegio y viera que les pesa ir al colegio todos los días, yo haría algo al respecto. Primero que nada, consideraría tal vez que el entorno en el colegio en el que están, el tipo de educación, tal vez el nivel de estructura, el nivel de disciplina, el lugar físico, algo anda mal que necesita reconsiderarse porque no tienen por qué ir sintiéndose miserables, angustiados, ansiosos, deprimidos. Y algo que tienen que ir al diario. Colegio, sí. Algo que tienen que ir diario. Entonces, eso es algo muy básico que tú harías por alguien a quien tú amas. Hay muchos de los que nos están escuchando que están viviendo actualmente una vida que les hace sentir esa angustia, esa ansiedad, ese rechazo, ese sentido de sentirse drenados energéticamente
y no han hecho nada para cambiarlo. Sí, para cambiarlo. O sea, si estás en este momento en una relación o un trabajo que te hace sentir así, se merece ponerlo sobre la mesa y convertirlo en una discusión. Hacer preguntas básicas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los elementos que me hacen sentirme así? Porque esa no es la forma en que actuaríamos con alguien que amamos. ¿Por qué lo hacemos con nosotros? Pues nos programaron desde chicos que el sacrificio de uno mismo es la cosa más digna que podemos hacer. O sea, imagínate, la religión nos programó heavy. Y también los ejemplos de los adultos a nuestro alrededor, de glorificar el sacrificio. Y pensar que una vida vivida desde el sacrificio es una vida digna y merecedora. Y la realidad es que no hay nada realmente dignificante del sacrificio. Por eso dices, a ver, háganse esta pregunta. ¿Qué me dio verdadera alegría el año pasado y qué me la quitó? Totalmente. Pienso que lamentablemente para muchos de los que estamos aquí y los que nos están escuchando, es posible que vivieron el año entero y que no hubieron muchas cosas que les dieron verdadera alegría. Claro. Y no porque no hayan cosas que nos den alegría, sino porque la alegría es muy similar al amor. Es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros. Por ejemplo, es una tendencia, justo ahora estoy escribiendo con mi esposa un libro sobre relaciones de pareja y estábamos viendo todo este tema. La gente está obsesionada con encontrar a la persona correcta, pero nadie se ocupa de cultivar en sí mismos la habilidad de amar, o la habilidad de saber recibir amor, o la habilidad de amarse a sí mismos. Entonces estamos obsesionados con encontrar la persona correcta, pero no en desarrollar las habilidades necesarias. Es como obsesionarme con comprarme un velero sin preocuparme ni por un segundo que necesito aprender a velear. A velear, claro. Sí, no sé hacer un nudo, no sé jalar una cuerda, no sé montar un timón, no sé leer un GPS, Sí. no tengo idea de millas náuticas, no tengo idea de profundidad. No tengo idea de cómo aparcar un barco en un club de yates. Sí. No sé nada de lo necesario para tener un barco. Entonces, la obsesión con tener el barco correcto me hace que se me olvide que lo importante no es el barco correcto. Lo importante es que necesito aprender a pilotearlo. Porque Claro. después voy a estar en el barco. Claro. Y no importa lo espectacular que sea el barco, si no lo sé pilotear, me va a hacer sufrir. Claro. Entonces nos enfocamos más como... Entonces es regresar, y sé que para mucha gente esto es cierto. ¿Cuántas cosas te dieron verdadera alegría, que sentiste cosquillita en la lengua? O no sé, a mí es una sensación que a veces me genera ese nivel de goce. O que se te lagrimearon los ojos simplemente de gozo del momento presente. Si no estás viviendo eso de vez en cuando en tu día a día, en tu vida, hay que replantear algunas cosas. Ese es el propósito. Eso que te hizo feliz, lo que sea que ustedes pensaron ahorita que hicimos la pregunta, merece más espacio en tu vida. Pero simultáneamente, lo que te quitó, lo que te robó la alegría, merece un límite. Y puede ser una persona. Y puede ser un trabajo, o puede ser lo ocupado que estás, o puede ser el no tener tiempo para nada que te dé alegría. Qué heavy eso, creo que mucha gente no tiene tiempo para nada que le da alegría. Y esto se siente, pienso, por lo menos en mi experiencia, y he visto que en la experiencia de muchas otras personas con las que he trabajado, el momento de hacer espacio para ti en tu vida se siente como si estuvieras siendo a veces un poco desconsiderado con los demás. Porque es como que hay que hacer es como si estuvieras entrando a un concierto o a un partido de fútbol en una fila muy apretujada, donde todo el mundo está apretujando, tratando de entrar, y está apretado, y básicamente tienes que hacer así, como que abrir los brazos con los codos y hacer un espacio que no había alrededor tuyo, y ese espacio que no había alrededor tuyo es hacer espacio para ti mismo en tu propia vida. Y en ese sentido es hacer esta pregunta: ¿qué cosas en mi vida me están trayendo goce, me están generando expansión? No hablemos de goce porque este no es un tema de dolor y placer. ¿Qué cosas me expanden y qué cosas me apachurran? Y las cosas que te apachurran no quiere decir que las tienes que mandar a la fregada de inmediato. Las cosas que te apachurran necesitan una exploración. Hazte cuenta, es como si fueras un detective, como Sherlock Holmes, y tienes que empezar a darles el espacio para observarlos y empezarles a hacerles preguntas muy creativas y muy introspectivas para tratar de entender, no solo identificar aquello que te drena o aquello que te quita la alegría, Sí. sino por qué, desde dónde yo me estoy relacionando con esa cosa que me está drenando o me está quitando la energía, para poder identificar la verdadera, porque a veces el problema no es la cosa, sino la forma en que yo me relaciono con esa cosa. Claro. Entonces necesito ser muy específico en mi exploración, muy preciso. Por eso puse el ejemplo de Sherlock Holmes.
¿no? Que es en verdad como que uniendo todos los puntitos. Y para eso necesito tomarme tiempo. Ahora vamos con la segunda, Ariel. La segunda, bueno, es el tema de los vínculos, que al final del día ocupan la mayor cantidad de espacio en nuestra vida. Y es qué relaciones te nutrieron y qué relaciones te drenaron. ¿Qué relaciones te nutrieron? O sea, ¿quién en tu vida te suma, te da alegría, te da ilusión, te inspira, te motiva? ¿Y quién es un lastre? Y ese lastre puede ser alguien que teóricamente, que aparentemente está arriba de ti en una situación jerárquica. Puede ser un jefe, puede ser un socio mayoritario, puede ser un cliente que es un cliente muy importante, etcétera. O Pero tu familia, o tu pareja. Bueno, sí. Y en ese sentido, les voy a decir, los límites, todo el mundo habla de tema de poner límites, pero lo más básico y lo menos agresivo en el punto de vista de poner límites es que te empieces a dar el derecho de decir qué sientes, qué quieres y qué necesitas. No necesitas ponerle límites a las otras personas, necesitas ponerte límites a ti. Es como, el primer límite es uno mismo. Por ejemplo, si yo tengo la mano metida dentro del fuego y me está quemando, el primer límite no es al fuego, el primer límite es a mí, tengo que sacar la mano. Sí. O sea, el que tiene que tomar una acción, el que tiene que poner un límite es yo conmigo mismo. Necesito sacar mi mano de aquello que me está lastimando. O por lo menos necesito darme el derecho de expresar qué quiero, qué siento, qué necesito. Y eso se vale en cualquier relación. Le puedo decir a mi jefe, ¿sabe qué, jefe? Cuando me escribes pidiéndome un reporte un domingo a las 7 de la mañana, la realidad es que me descoloca porque mi intención es hacerte feliz, complacerte y cumplirte siempre. El domingo es el único día que tengo para mí y para mi familia. Y ni siquiera porque ese día es el que hago limpieza profunda en la casa, lavo la ropa de los niños, estoy cocinando para el lunch de la semana, estoy haciendo planeaciones de compras, planeaciones de menús. Y me descoloca completamente porque me hace sentir como si yo no tengo, como no visto y como que no me estás tomando en consideración. Te quiero contar cómo son mis domingos. Y me tomo un minuto y le digo, y mis domingos son así. Entonces te quería pedir, si cuando te urja algo los domingos, ¿qué te parece en lugar de escribirme por WhatsApp o llamarme por teléfono, me lo mandas por email y yo lo veo a primera hora el lunes? Porque realmente me descoloca. Eso es válido, se lo puedo decir a la persona que me paga, con respeto. No le estoy diciendo tú cambia. Estoy diciendo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Para estar bien. Y ahí ¿en la pareja? Con la pareja también. Les recomiendo a todos que se lean el libro de Comunicación No Violenta del Dr. Marshall Rosenberg, que es uno de los métodos más mundialmente validados de comunicación para poner límites sin insultar, sin ofender y sin generar conflicto con otras personas. Y bueno, y te vas a empezar a dar cuenta qué personas quieren bailar contigo y están dispuestas. ¿Sabes qué, Marta? Me dijiste que no te hace bien que te escriba los domingos. Pues ya no te escribo los domingos. Y respeto tu límite, te honro. Sí, pero también yo creo que te das cuenta qué personas verdaderamente le suman a tu vida y te aportan. Y a las que no, poner límites a uno mismo y a entender cuál es la distancia que tú necesitas de esa persona para proteger tu sanidad. Uh-huh. Yo no la puedo ver más de una vez al mes. Yo no la puedo ver más de una hora. O yo no quiero y no puedo volverla a ver nunca. ¿También? 100% se vale. Y pienso que también en ese sentido hemos sido programados que hay ciertas relaciones que no podemos cuestionar. No, por ejemplo, obviamente con los papás, con los hijos, etcétera. Sí. Pero la realidad es, yo en mi experiencia personal y también con muchos de mis clientes y estudiantes a lo largo de los años, yo he vivido, por ejemplo, un momento donde tuve que poner un límite a mí mismo, donde había un familiar muy cercano con el que teóricamente debería hablar por lo menos 1 o 2 veces por semana. Y a mí me hacía mal hablar con esa persona porque esa persona se comunicaba dentro del lenguaje de las quejas y la lástima y la lamentación. Y a mí me hacía muy mal. Y eso no quiere decir que la persona era tóxica y que me estaba haciendo daño o que me estaba haciendo algo malo. Pero el límite que yo puse fue, a mí no me hace bien hablar con esta persona. Así que voy a dejar de hablar con esta persona hasta que se me empiece a antojar hablar con esta persona. Y fue un proceso muy trágico porque esta persona se lo tomó muy personal. Y cada vez que acabábamos hablando, me acababa regañando o sacando en cara ¿por qué no hablamos nunca? Y yo no quería decirle hoy no hablamos nunca porque a mí me hace mal todas tus quejas, todos tus lamentos, esa perspectiva de vida a mí me hace muy mal, especialmente viniendo de ti. Simplemente lo trabajé hasta que me dejó de afectar y la persona cambió completamente conmigo. Hoy en día todo es optimismo, agradecimiento, gratitud, contentment. Claro. Pregunta número 3. La idea de las preguntas es muy similar a cuando le hacemos un prompt a ChatGPT o cualquier plataforma de inteligencia artificial.
Cuando hacemos una pregunta no es para responder la pregunta inmediatamente, sino que el propósito de una pregunta es como un comando que nos hacemos a nosotros mismos de encontrar algo. Entonces la tercera pregunta que podría ser valioso que te hagas, es ¿qué cualidades positivas descubrí en mí o qué aspectos positivos descubrí en mi vida en este año 2025? ¿No? Porque generalmente acabamos midiendo nuestro éxito, la calidad de nuestro año lo acabamos midiendo en base a los logros externos. Sí. O sea, si tuvimos más dinero, fue un buen año. Si tuvimos más dinero, fue mal año. Si fuimos reconocidos, si logramos metas, ascensos, resultados, etcétera, lo consideramos buenos, pero no nos damos la palmada en la espalda necesaria para los atributos y las acciones que llevan a los grandes logros en la vida, que es, fui más valiente, fui más paciente conmigo mismo, fui más amoroso conmigo mismo y con la gente que me importa, fui más resiliente en frente de situaciones inciertas, fui capaz de sostener situaciones incómodas sin desesperarme, como antes, fui capaz de no convertirme en víctima y culpar a alguien más, puse límites nuevos, atravesé algo difícil y no tiré la toalla. O sea, y entonces eso regresa el valor a donde realmente pertenece, que es adentro de nosotros, ¿no? Esa pregunta. Porque sí, esta frase la dice Tony Robbins, no sé si es original de él, pero la dice mucho, dice, acabamos siendo celebrados en público por los esfuerzos y sacrificios que hacemos en privado. Cierto. ¿No? El trabajo que hacemos en silencio es el que acaba realmente notándose, que acaba haciendo un impacto en público. Entonces ese trabajo silencioso, que es el crecimiento interno, que es las victorias silenciosas con nosotros mismos, etcétera, las cosas que superamos en nosotros, eso realmente de donde viene la paz interior, la satisfacción, la armonía, la ecuanimidad, la gratitud, contentment. Y vamos con la número 4. Que es, la número 4 es de qué me siento orgulloso, orgullosa, o agradecida o agradecido sobre mí, sobre mi vida, porque desde el punto de vista evolutivo, la forma en que funciona nuestra mente es que piensa que mientras más cosas negativas puede prever, más cosas negativas puede prevenir. Entonces estamos muy condicionados a ser pesimistas, eso quiere decir a buscar lo malo, porque eso nos da confort. Entonces esta pregunta es para poder iluminar, apuntar la linterna, poner el foco en lo que hay, no en lo que falta. Y esto es algo que mucha gente que habla de la ley de atracción a veces pienso que malentiende. Es que cuando nos enfocamos en lo que queremos, lo que realmente nos estamos enfocando muchas veces es en aquello que nos falta. Pero si lo que queremos es abundancia y expansión en nuestra vida, lo más eficiente es enfocarnos en la abundancia y en la expansión que ya hay en nuestra vida. A veces encuentro cosas que no había visto. Estoy seguro de las cosas más burdas. Estoy seguro que a alguien le ha pasado que dejó un billete de 500 pesos en el bolsillo interno de un saco, de un traje, de una chaqueta o lo que sea, una parca o whatever, y de repente te acuerdas, no tenía plata y me acordé que tenía 500 pesos que se me quedaban ahí. O una cuenta de banco o de cripto o un wallet de no sé qué, o la cuenta de una banca digital o lo que sea que se quedó ahí y que se te olvidó por completo y de repente necesitas plata y te das cuenta, pero tengo ahí una plata. Se me había olvidado por completo que la tenía. Entonces nos damos cuenta que cuando dejamos de ver aquello que tenemos, es como si no lo tuviéramos, ¿no? Entonces, recurso que no se reconoce es como un recurso que no tengo. Y entonces, por ejemplo, es muy fácil decir, estoy súper roto, o, por ejemplo, I'm bankrupt. Estoy roto, se me acabó la lana, etcétera. No tengo un y nos centavo. metemos en ese loop de no tengo. Y de repente cortar ese loop y decir, ¿pero qué es lo que sí tengo? Wow, tengo ganas de vivir. Wow, tengo salud. Wow, tengo gente que me ama. Wow, tengo estos talentos y estos dones que puedo utilizar y que me han ayudado en el pasado. Tengo ideas. Cuando empezamos a ver las cosas que tenemos, les empezamos a dar poder y se empiezan a expandir. Entonces esta cuarta pregunta es ¿de qué me siento orgulloso? ¿De qué me siento agradecido? Es para darle esa nueva perspectiva a nuestra mente para ver lo que sí hay, no lo que no hay. Y eso tiene un impacto expansivo porque cuando nos conectamos con la gratitud versus con la carencia y el miedo, esa gratitud se empieza a expandir. Y esa expansión de la gratitud es lo que la gente llama abundancia. Eso es cuando quiero vivir una vida abundante, es para donde sea que miro, me siento agradecido. Si quiero vivir una vida abundante, para donde sea que miro, me siento agradecido.
Sí, eso es la Qué abundancia bonito. realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, he tenido muchos clientes que tienen mucha abundancia económica, por ejemplo, pero no la experimentan. Mientras están viviendo una situación que muchos de nosotros, si la viéramos en redes sociales o en una pantalla, diríamos, wow, esta persona vive una vida abundante de clase mundial, pero la realidad de cómo se sienten mientras la están viviendo es llena de culpa, llena de miedo, llena de politics, llena de manipulaciones, llena de me debes, te debo, llena de todas esas cosas. La realidad es que no estoy experimentando verdadera abundancia. Porque, ¿cómo sé que estoy en abundancia? Estoy en gratitud. Entonces, la quinta pregunta es, ¿estoy siendo amable conmigo mismo o conmigo misma? Y esta pregunta es importante porque para muchos de nosotros, culturalmente en general, pero también a nivel personal, muchos de nosotros estamos programados para vivir la vida sacrificándonos. Y esto siempre lo digo, la mayoría de nosotros guarda lo mejor de nosotros para la gente más lejana y lo peor de nosotros para la gente más cercana. ¿No? Entonces acabamos tratando al jefe, a los clientes o a la opinión pública de maravillas y después a la gente más cercana un poco menos de maravillas. A la gente de nuestra familia los acabamos tratando con la punta del pie y a nosotros mismos aún peor. No sé si viste el post que puso el hijo de los Beckham. Lo vi. Qué heavy, man. Qué heavy. Heavy. Y yo ya he tenido muchas experiencias de encuentros cercanos con eso. O sea, no sé si la gente que nos está escuchando está enterado, pero básicamente, obviamente David y Victoria Beckham representan como la familia perfecta. Son ricos, son famosos, son fit, son lindos, todo lo hacen bien, todo les sale bien, etcétera. Y el hijo no quiere nada etcétera. que ver con ellos. Y el hijo no quiere nada que ver con ellos porque dice que lo único que les importa es la percepción del mundo, la fama y la fortuna, la imagen, y que en el proceso de proteger la imagen casi le arruinaron la vida y el matrimonio a él y que no quiere nada con ellos. Sí, O sea, imagínate que tu hijo te diga y eso todo lo que públicamente. ha dicho. Sí, sí, Imagínate lo reprimido que tiene que estar para no poder hablar eso en una cena familiar. Es como, güey, ya. O sea, imagina el nivel de psicosis y el nivel de hartazgo también. Sí, man. Bueno, digo de psicosis de la situación. Es una situación muy rara donde este niño, que ya no es niño, que es adulto, sale y dice, no quiero tener nada que ver con ustedes porque son una presencia completamente destructiva en mi vida y todo lo que les importa a ustedes es lo de afuera y yo me doy cuenta que lo importante es lo de adentro, ¿no? Entonces, estoy siendo amable conmigo. Con tu cuerpo, con lo que permites que te suceda, con quien permites que se te acerque. ¿Estoy haciendo amable conmigo? Y lo más básico, y con esto les recomiendo a los que tengan la paciencia para hacerlo, hay un trabajo muy lindo que creó Louise Hay, que se llama el Mirror Work o el trabajo del espejo. Claro. Que son básicamente 21 días para aprender a hablarte diferente. Sí. Porque la realidad es que muchos de nosotros, estoy seguro que especialmente la gente de tu audiencia, porque es todo el perfil, Claro. y me incluyo también a mí mismo en esta audiencia, nos hablamos tan feo que si por un día le habláramos a alguien más como nos hablamos a nosotros mismos, nos mandarían literalmente al diablo, no nos aguantarían un día. Claro. Pero nosotros vivimos una vida entera y nos hablamos así. Ay, qué horrible. Pero la peor pregunta es la sexta y última. La peor pregunta es la sexta y última. Es la más dura. ¿Qué haría este año si no tuviera miedo? ¿Qué haría este año si no tuviera miedo? Qué fuerte pregunta. Sí, bueno. ¿Y por qué hay que estructurarla así? Porque hay un miedo que obviamente nos protege, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría del miedo psicológico que tenemos lo que hace es que nos previene de nuestro destino, de nuestras bendiciones. Entonces, obviamente, cuando hay una amenaza real, ¿cierto? El típico ejemplo, si literalmente viene un perro rabioso a atacarme, bueno, es natural que tenga miedo y obviamente debería correr o saltarme una reja, subirme a un árbol y tener algún tipo de reacción. Pero los otros miedos la mayoría son proyecciones de recuerdos del pasado. Irracionales, sí, o a veces, sin fundamento. O a veces le podemos dar fundamento porque también hay muchos miedos. Por ejemplo, en mi familia hay mucha historia, y me imagino que en muchas familias hay mucha historia de mis antepasados que tuvieron que ser perseguidos o castigados por algo que no hicieron, ser señalados o aislados solamente por ser ellos sin haber hecho particularmente nada malo. Mucha pérdida, mucha soledad. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un miedo irracional de perder mi libertad por algo que no hice. No ser acusado, que no tiene nada que ver con mi vida, no es una memoria de esta vida. Una herencia generacional. Sí, literalmente es una memoria transgeneracional de muchas generaciones de ser perseguido sin razón.
O sea, simplemente por ser tú y no tener cómo defenderte de esa situación. Entonces, lo que pasa con el miedo es que agarra memorias ya sea transgeneracionales que se transmiten literalmente biológicamente de generación en generación, porque obviamente los óvulos que formaron nuestro ser ya estaban en el cuerpo de nuestras abuelas cuando tuvieron a nuestras mamás. Entonces hay muchas memorias, muchos mensajes desde el punto de vista evolutivo que pasan de un ser a otro ser como información valiosa que puede probar ser valiosa en el futuro. Pero la realidad es que la vida evoluciona tan rápido que las lecciones de las limitaciones del pasado, en lugar de convertirse en información valiosa que nos ayuda para el futuro, lo que hace es que nos limita del futuro y nos hace repetir el pasado del que estamos huyendo. Entonces, un porcentaje muy grande de nuestros miedos no tienen mucho valor, no nos aportan mucho. Y dejamos de hacer tantas cosas en la vida que no nos atrevemos ni a soñarlas, ni a pensarlas, por el pánico que nos da. A los miedos hay que hacerles muchas preguntas. ¿Qué haces ahí? ¿De dónde vienes? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Qué propósito sirves? ¿Todavía necesito tenerte? Todas estas preguntas creativas que necesitamos, y por eso al principio dije, es tiempo para nosotros mismos. Claro. Tiempo para nosotros, y te lo he dicho antes, yo creo que por eso muchos iluminados en la historia han dicho que lo más importante es el amor propio, porque para poder agarrar la brújula de vida que necesitamos para poder vivir una vida plena y cumplir nuestro propósito en esta vida, necesitamos ponernos a nosotros mismos como prioridad y como protagonistas y prestarle atención a todas las cosas que están pasando dentro de nosotros. Y para eso necesitamos darnos el tiempo, darnos la energía, darnos la atención que le daríamos a alguien que amamos profundamente. Pues les dejó mucha chamba. ¿Qué les dio alegría el año pasado y qué se les restó? ¿De qué te sientes orgulloso y agradecida? ¿Estoy siendo amable conmigo? ¿Qué relaciones me nutrieron y cuáles no? ¿Qué cualidades positivas descubrí en mí en el 2025 o en el año anterior? ¿Y qué haría este 2026 si yo no tuviera miedo? Oh my God. Encuentren su momento el fin de semana y contéstense esas preguntas y empiecen a hacer cambios y diseños nuevos para este 2026 en su vida. Y sentarse a escribir como locos, genial. Si les toca hacer la pregunta y no les llega nada, dejen la pregunta sobre la mesa. Escríbela en un post-it y ponla encima de tu escritorio, ponte un recordatorio en tu agenda y que regrese esta pregunta cada 3-4 días. Permítete reflexionar, no todo tiene que ser inmediato. No, la vida no es el drive-thru de un McDonald's. Pido y me dan al tiro. A veces pido y me tengo que quedar en la reflexión del pedir y del querer y del estar nadando en las aguas de ese deseo sin una resolución clara todavía. ¿No? Quédate en la pregunta, a ver qué sale. 100%. Date la chance. ¿Dónde te encuentran, Ariel? Me encuentran, puede ser en redes sociales, en Instagram, ariel.grunwald, me pueden escribir un mensaje directo, se pueden meter a mi website. La realidad es que mi mejor performance es ayudando a gente que ya está despierta, pero que todavía no se ha logrado integrar ese despertar en su vida. Bueno, pues Ariel Grunwald, si lo necesitan en su vida, búsquenlo en su sitio, es ariel-grunwald.com. Querido, como siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, querido. Gracias. Love you.